Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado El Cristo. Desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Dios bendiga a los amigos, a los hermanos, a los oyentes, aquellos que quizás por primera vez van a escuchar, aquellos que ya vienen escuchando hace años, meses. Y aquí estamos nuevamente para brindar una enseñanza más conforme a la palabra de Dios. Como dice en el libro de las Crónicas, en el libro, segunda Crónica, en el capítulo 18, te ruego hoy que consultes la palabra del Señor. Y aquí tratamos de traer palabra de Dios. Y estamos próximos a Nueva Pascua, que es la semana que viene ya. El mundo cristiano va a estar festejando, diría yo, recordando las Pascuas del Señor. El tema es que las Pascuas sería como un recordatorio de cada año, pero para nosotros las Pascuas es todos los días. ¿Cómo se está preparando esa semana santa? ¿Cómo se está preparando usted? Dios no quiere que usted lo recuerde al Señor solamente en esa semana de abril que es ahora, sino que vivamos una vida santa todos los días. Y hoy preparé un mensaje que se llama Volver al Señor. Y para ello tenemos que ir al libro de los Reyes, en segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, a partir del versículo 21. Dios te bendiga en esta hermosa hora y que Dios bendiga a tu familia. Te saluda de Merlo, Buenos Aires, Argentina. El pastor amigo de usted, y si no lo es, quiero serlo, Juan Antonio Cáceres. Gracias a Dios a todas las radios que sacan el programa en vivo, otro en diferido y así sucesivamente. Y el canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es al sur de México, el país Guatemala. Es tiempo, como dice el libro de Oseas, de buscar al Señor, hasta que Él venga y nos enseñe justicia. Suscríbete a mi canal, lo vas a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres, oficial. Y también si usted quiere ser parte de sembrar la semilla, sembrar esa semillita para la gran cosecha, usted lo puede estar haciendo con una pequeña ofrenda para contratar más radios, si es posible más canales de televisión, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y para ello usted puede contactarse con quien les habla a través de mi número de Argentina, es más 54, que sería el prefijo 911-6909-1958. Y el correo electrónico, si usted quiere enviar un email, es Tony con Y, Tony Cáceres, que es mi apellido, Yahoo, o sea, @yahoo.com.ar. Tony Cáceres @yahoo.com.ar. Y toda ofrenda es bienvenido para que el evangelio pueda ser más expandido en el mundo, para que entre en todos los lugares. Estamos en tiempos finales, las cosas que están pasando, a mi entender, no es normal, pero es porque ya creería que hay un vencimiento. Cristo viene pronto. Entrégale al Señor en esta hora todas tus debilidades y Él te dará fortaleza. Recuerda que siempre la situación que estamos atravesando, la actual, no es el destino final. Lo mejor está por venir. Amor al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora bendigo tu poderoso nombre. Pongo en tus manos el programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo, para que pueda llegar a los muchos corazones, Señor. En esta hora, Padre, el mensaje, esta enseñanza con respeto a la semana de la Pascua. Gracias te doy por esta semana que vamos a entrar, Señor, para que todos nos comprometamos a vivir cada día una vida santa delante de ti. No solamente recordar, Señor, cada año, sino cada instante todo lo que tú hiciste por amor a nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
Quizás lo que te dio el Señor no es lo que usted realmente está queriendo, pero con seguridad es lo que usted está necesitando. A veces Dios nos da cosas y no entendemos, pero por algo Dios lo permite. Así que te invito a que vayas al segundo libro de Reyes, capítulo 23, a partir del versículo 21, y les saludo a todos los oyentes en esta hora. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces mandó el rey. ¿A quién se está refiriendo aquí la palabra de Dios? Al rey Josías. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua al Señor, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. Y dice el versículo 22, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Qué bárbaro, ¿no? Qué impresionante. En los tiempos del rey Josías, rey de Judá, el pueblo hacía tiempo, como acabo de leer, que no celebraba correctamente la Pascua al Señor. ¿Por qué? Todo tiene un porqué en la palabra de Dios. Porque su padre, el anterior al mandato de él, era el rey Amón. Y antes de eso estaba su abuelo Manasés. Y dice la palabra de Dios que no lo hacían porque había idolatría. A veces hay idolatría en nuestro corazón y no permite santificar al Señor. Y como había idolatría, entonces no solamente el rey, sino el pueblo de Judá descuidaron la ley del Señor. Cuidado, no descuidemos los mandamientos de Dios. Esto llevó a que el pueblo, mire lo que lleva a las consecuencias del pecado de la idolatría. Esto llevó a que el pueblo dejara de celebrar la Pascua. Impresionante. Cuando Josías, ya siendo rey, ordena, se lo acabo de leer, al pueblo diciendo: haced la Pascua al Señor conforme a lo que está escrito. Y dice el texto bíblico, dice el texto, no lo digo yo, la palabra de Dios dice que no se celebraba una Pascua así desde los días de los jueces. En otras palabras, habían transcurrido desde los jueces hasta el segundo libro de Reyes y más o menos entre 350 y 400 años. Es como decir, entre el último libro del Antiguo Testamento, que era Malaquía, al primer libro del Nuevo Testamento, que era Mateo. O sea, 4 siglos. Impresionante que el pueblo de Dios se hayan olvidado de las Pascuas. Que Dios nos ayude. Y es así que desde los días de los jueces eran que no se celebraba hasta el tiempo de Josías la Pascua. Y esto suena muy fuerte muchas veces. No era que no creían en el Señor. Esta gente creía como usted, como yo. Era que habían perdido el centro. No se olvide que los demonios creen también en Dios, pero no obedecen. ¿Cuántos cristianos o llamados que se dicen ser cristianos hoy van a la iglesia una vez por año, pero después están todo el año desconectados con el Señor? Triste. Para el Espíritu Santo, muy triste. ¿Cuántos hoy dicen que son cristianos? Porque usted habla y dice: soy cristiano. Creen conocer al Señor, creen. Acabo de decir, los demonios también creen, pero no obedecen. Creen, pero ¿qué pasa? No cumplen los mandatos del Señor. Creen al Señor, pero pasan muchas veces por alto ese sacrificio de mi amado y Salvador Jesucristo. Cuando olvidas las Pascuas, sencillamente usted está olvidando de dónde el Señor te sacó cuando estabas ahí en el lodo de la desesperación, en el hoyo, en ese barro, como el hijo pródigo. Para entender lo que hizo este rey llamado Josías, hay que volver al origen. La Pascua nace cuando Dios libera a Israel. Si usted va a Éxodo capítulo 12, ahí va a empezar la verdadera Pascua, cómo Dios ordena a través de Moisés la Pascua. Y ahí es donde nace cuando Dios libera a su pueblo en Israel, que habían pasado 4 siglos, o sea, como unos 400 años. Qué lógica, ¿no? Entre los jueces y Josías,
4 siglos para festejar una Pascua. Dios saca a su pueblo de Egipto 4 siglos. Impresionante como es nuestro Señor. Y los temas clave que tenemos que tener en cuenta en estas Pascuas es el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un Cordero sin defecto, sin mancha. Su sacrificio en la cruz, la sangre que Él derramó en la cruz. Esa sangre ahí en Éxodo 12, donde le ordena que pinte los dinteles de la puerta donde vivían los judíos, ahí los hebreos, donde el ángel de la muerte, si veía la sangre, pasaba de largo. Eso significa que es juicio. Aquí no se trata de cómo nosotros queremos adorar en esta Pascua, en esta semana. Aquí se trata lo que Dios pidió, cómo le adoremos. La Pascua no es un evento, es más bien una profecía. Es un cordero sin mancha, Jesús sin pecado. La sangre en la puerta representa la sangre en la cruz siglo después. La muerte ve la sangre, como dije hace unos segundos, y ve la sangre en los dinteles de la puerta y la muerte pasa de largo. ¿Qué significa eso? Salvación a través de un juicio. Es la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo ahí en Egipto. La liberación para nosotros del pecado. Por eso Jesús es nuestra paz. Y vimos hubo un rey llamado Josías, que al comienzo de su vida, desde muy joven, este rey hizo lo recto ante el Señor. Este joven, entre otras cosas, Josías, restauró la casa de Dios. Yo no sé cómo está tu casa, varón, mujer, delante del Señor para estas Pascuas. Él restauró el templo, la adoración, obedeció los mandatos del Señor, la ley de la palabra, y limpió. Si usted lee todo lo que hizo Josías, limpió toda idolatría de una nación y celebró, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, una de las mejores Pascuas de aquel entonces. Y después de haber reinado Josías por más de 30 años, y al final de sus días, entró lo que muchas veces le entra a aquellos hermanos y hermanas que hace años que están en el Evangelio, y a veces toma un espíritu, y resulta ser que ese espíritu muchas veces creemos que es enviado por el enemigo, y a veces un espíritu que Dios toma a una persona para hablarte a tu vida, y por no orar, por no pedir discernimiento, caemos en la trampa. Y es lo que le pasó a Josías. Empezó bien y terminó mal. Después de haber reinado más de 30 años, no quiso escuchar la voz del Señor. Si usted lee, lo va a encontrar, no lo digo yo. ¿De la boca de quién? De otro rey, en este caso de un rey que no era del pueblo de Dios, era el rey de Egipto, su nombre Necao. ¿Cuál sería la razón? Porque uno a veces se pregunta, ¿cuál sería la razón por la cual el rey de Judá, llamado Josías, no prestó atención a una advertencia? A veces hacemos advertencia a los hermanos, pero no quieren escuchar. Y después las consecuencias son como lo que le va a pasar a este varón llamado Josías. ¿Será que muchas veces no escuchamos las advertencias por parte del Señor porque debe haber en nosotros una cierta vanidad, orgullo, arrogancia o soberbia? Quizás, no lo sé. Hoy, en este preciso momento, vamos a exponer de cómo dice la palabra de Dios. Y para ello vamos al segundo libro de Crónicas, del capítulo 35 en adelante. Dice que después de todas estas cosas, luego de haber reparado la casa de Dios, la casa del Señor, dice que Necao, el rey de Egipto, sube, cuando dice sube para hacer guerra, sube para hacer la guerra junto al río Éufrates, y salió al encuentro Josías. Pero ¿a quién le iba a hacer la guerra este rey de Egipto? A la casa que le estaba haciendo guerra, que eran los babilónicos de aquel entonces. Y dice el versículo 21 que Necao, el rey de Egipto,
le manda a decir, a través de un mensajero, le dice a Josías: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo a hacerte la guerra a ti, no vengo contra ti, sino contra la casa que me está provocando, la casa que me hace guerra, refiriéndose a, obviamente, al rey de Babilonia. En tres palabras van, palabra viene. Veo cuando usted empieza a hablar, le hablan, van, viene. Lo que le dice este rey de Egipto a Josías es: deja de oponerte, no te pongas delante mío, porque Dios dice, mira, hasta Dios nombra, está conmigo, no sea que Él te destruya. Literalmente le estaba diciendo una verdad, pero a veces los hijos de Dios, por no pedir revelación, por no orar, caemos en la trampa. Y es lo que le va a pasar a Josías. El rey de Egipto le estaba diciendo una verdad. No iba a la guerra contra usted o contra mí, iba a la guerra contra otro. Y dice el versículo 22 de este libro de Crónicas, dice: más Josías no se retiró, no se apartó. Este rey le estaba diciendo: quítate delante de mí porque tengo que pasar para hacerle la guerra a los babilónicos. Y Josías no se retiró, sino que cometió lo que cometió el mismo rey Acab. ¿Qué hizo Josías? Se disfrazó. Hoy tenemos las congregaciones cristianas, muchos cristianos, hombres y mujeres, disfrazados. Y ahí es cuando perdemos. ¿Por qué? Si usted se disfraza, literalmente usted se está sacando las ropas sacerdotales que Dios te dio cuando viniste a Él y te empezó a ministrar. Este varón llamado Josías se disfrazó, ¿para qué? Para darle batalla ¿a quién? A los egipcios, y no atendió las palabras de parte del rey de Egipto, que eran de parte del Señor. Cuidado, tengamos mucho cuidado antes de ir a la guerra. Consultemos al Espíritu Santo, hablemos con hermanos y hermanas que están experimentados. No vaya a la casa de nadie solo a orar, vaya de dos en dos, pida revelación a Dios, unge y luego vaya. Usted sabe que el rey Acab, vamos un poquito para entender más el mensaje, el rey Acab le pasó lo mismo, se disfrazó para entrar en batalla contra los sirios, y al rey Josafat le dijo: quédate con tus ropas reales. Y sabemos que las cosas van a pasar cuando dejamos al Señor. Y Acab, desgraciadamente, él creyó que disfrazándose los soldados sirios no lo iban a atacar, pero salió una flecha a la aventura y esa flecha le clavó literalmente a Acab y murió. Acá va a pasar lo mismo con este muchacho llamado Josías, este rey. Hermanos, hermanas mías, amigo, amiga, no sea que fuiste advertido por parte de Dios, por parte del Espíritu Santo, y no quisiste oír esa advertencia, y hoy eso te está trayendo consecuencias. Cuidado. Aquí hay dos reyes que le costó su vida. Con esto no le estoy dando miedo ni atemorizándolo, solamente le estoy advirtiendo que es peligrosos las flechas, los dardos del maligno, porque puede impactar en tu vida y eso hace que usted pueda dejar esta fe tan linda y tan hermosa de estar en los caminos santos del Señor. ¿Cuántas veces se repite la historia del rey Josías y el rey Acab? Uno de Judá y el otro rey de Israel. ¿Cuántas veces, no? Y a veces motivado muchas veces por el orgullo, por el capricho que somos, estos somos más que el otro, caemos en la trampa. Tengamos mucho cuidado. Y Josías era un joven que estaba aprendiendo, estaba siendo guiado por el Señor. Fíjese que él reparó la casa de Dios, sacó la idolatría, hizo muchas cosas conforme a los mandamientos de Dios. Pero
terminó mal. El principal objetivo del Hijo de Dios y de la hija de Dios, sea líder o no lo sea, es que sea conocido por el buen testimonio y hacer lo recto ante nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ante el Padre Celestial y sobre todo ante, primero, el Espíritu Santo, luego los hermanos y el mundo, porque nos están observando continuamente. La vida de tu andar cristiano debe reflejar tus convicciones, tus creencias, tus principios, tu forma de pensar, moverte, hablar y actuar. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, debe concentrarse en su búsqueda, en adoración al Señor, aquel que dio todo por ti y por mí. Quitar de tu vida todo aquello que no lleva a la adoración, sino que te lleva a, como este rey Josías, a terminar con una flecha, con un dardo del maligno. Si para esta hora en tu corazón, si para Dios no ocupa el primer lugar, entonces hay algo que usted se tiene que estar preguntando. Algo está mal en mi vida. Algo está fallando. Somos responsables ante Dios en limpiar nuestras vidas de todo aquello que nos va alejando de la presencia de Dios, que nos va alejando de leer la palabra, que nos va alejando de ayunar, que nos va alejando de compartir con los hermanos testimonio, agradecimiento. Bendito sea Dios en esta hora. Alabado sea el Señor. Tenemos que hablar siempre con papá, con nuestro Padre, y que Él nos hable a través de su palabra, que es las Escrituras, y viviendo en lo posible una vida santa. No recordar Semana Santa una vez en el año. Aquí no se trata de huevos ni de conejos, no, Señor. Aquí se trata de tu vida delante del Señor y mi vida, dependiendo siempre de la voluntad del Señor a través de testimonios, acciones, tu forma de comportarte ante aquellos que no lo son de la fe, pero usted está representando un reino, tiene una credencial, usted es embajador del mejor reino de toda la historia de este mundo, del cielo. Y motive a aquellos que no lo son, para que empiecen a buscar del Señor. Josías, este rey, estaba enfrascado en una tarea muy grande y junto con sus colaboradores prepararon la casa del Señor. Y aún así él hizo un alto, fíjese, siendo rey que gobernaba Judá, hizo un alto. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Él encontró la palabra de Dios. ¿Usted ha encontrado al Señor? ¿Ha encontrado la palabra de Dios? No importa cuán ocupado usted se encuentre hoy, cuán ocupado estemos, hay que sacar tiempo para escuchar a Dios. Hay que sacar tiempo para escuchar la palabra de Dios. Cada día, cada instante que usted tenga, lo que Dios tiene para decirnos, ¿a través de qué? De su palabra, las Escrituras. El verdadero hijo e hija de Dios, al igual que Josías, debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo y dejarse confrontar con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre. Y tenemos que reconocer muchas veces, primero nuestros errores y pecados, y arrepentirnos ante aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que reina por los siglos de los siglos. El rey Josías, obedeciendo la estructura de esa época, mandó a consultar al Señor, escuche esto, por lo que había escuchado de la palabra de Dios. Por lo que había escuchado en su palabra.
Hoy el cristiano, aquellos que dicen ser cristianos, hombres y mujeres, pueden acercarse al Señor, acercarse al Espíritu Santo y buscar la dirección, aprobación y bendición. No solamente para tu vida, varón, mujer, sino para tu entorno familiar, tu ministerio. El rey Josías, cuando congregó a los líderes y a todo el pueblo, ¿qué le compartió? No le compartió su testimonio, no le compartió su familia, no le compartió sus viajes, no le compartió no, le compartió la palabra de Dios. Palabra de Dios, no su experiencia con Dios. Este es el reto hoy, que tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, que es universal. ¿Para quién? Para todo el mundo. Y no experiencias particulares en que pueden variar de una persona a otra. Acá se trata, como dijo Pablo, me he propuesto predicar a Cristo crucificado. De ahí no salgo. Me he propuesto negarme a mí mismo y que Él entre más en mi vida. Que yo mengüe, como le dijo Juan a uno de sus discípulos, y que Jesús crezca en mí. Qué lindo que es el Señor, ¿no? Y aquí Jesús nos desafía con su pacto de caminar con el Señor, con el Santo. Él es 3 veces santo. Por más que usted sea incrédulo y no crea, a mí no me interesa. Yo creo que mi Dios es 3 veces santo. Y yo no le voy a dar cuenta a usted, le voy a dar cuenta al Señor. Él es mi Rey, mi amado. Y este último Adán no falló, porque el primer Adán falló. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenemos que guardar su palabra. La pregunta para lo que va hoy este mensaje a esta hora: ¿usted está dispuesto, sea varón, usted está dispuesta, sea mujer, a rendirle su vida a aquel que tiene el poder para levantarte, restaurarte y darte nueva vida? Qué bueno que es nuestro Dios. El rey del cual hoy es el mensaje vivió hace más de 2500 años. Sin embargo, su historia es actual. Contiene un mensaje para estos tiempos. Cuando Josías se desempeñaba como rey de Judá, ya Dios había pronunciado el juicio que iba a venir sobre su pueblo. Era tanto la idolatría, como hay ahora en muchos pueblos evangélicos, tanto la idolatría de la desobediencia, que estaban tan extendidos en todo Judá y en toda la tribu que también era la parte de Benjamín. Y el Señor estaba listo, preparado ya para ejecutar su juicio. Era tanta la maldad como en estos tiempos, en los tiempos que gobernó su abuelo Manasés, que gobernó muchísimos años, como 52 años, y luego, una vez que es muerto Manasés, gracias a Dios que se arrepintió en último momento, toma el mando Amón, que es el padre de Josías. Pero Amón tampoco fue agrado del Señor. Ninguno de estos dos, ni Amón ni Manasés, fueron de la satisfacción del Señor. Amón murió en una conspiración, de manera que Josías a los 8 años fue llevado a ser el rey de Judá, o sea, en reemplazo de su padre. Usted, amigo, que quizás estás escuchando, lo va a escuchar después, hermano, hermana, siervo, sierva del Señor, quizá usted se está haciendo la pregunta que yo también me hice: ¿Josías siguió el mismo camino de su padre Amón y de su abuelo? La respuesta es no. No. Dice la palabra de Dios que siendo aún muchacho, comenzó a buscar. Mire qué lindo que son los jovencitos que empiecen a buscar al Señor desde temprana edad. Buscar al Dios de David. Y cuando cumplió los 20 años, ya para esa fecha, él había limpiado a Judá
de toda idolatría, de los lugares de imágenes de acera, imágenes fundidas, derribó altares de los Baales, de los aceras. Y esto agradó al Señor. Cuando usted saca inmundicia de su vida, toda idolatría, a Dios le va a agradar. Usted no puede alabar a dos señores, porque la Biblia, de parte de la boca de mi Señor, dice que a uno va a amar más que a otro. Así que o somos de Cristo o no somos. Acá no hay término medio. Y esto agradó al Señor lo que hizo Josías. Y gobernó también entre Judá y Jerusalén 31 años. O sea, Jerusalén estaba en Judá, que era la capital, y gobernó más de 30 años. Su vida fue de obediencia y muchas veces de reformas. En otras palabras, hizo regresar la escritura, hizo regresar la ley de Dios, y hizo que Él sea Dios primero. Qué lindo sería que a partir de hoy hagamos regresar a nuestras vidas las canciones, el ayuno, volver a congregarnos. Qué lindo sería compartir con los mismos hermanos de una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Fíjese que Jeremías, en los tiempos de Jeremías, en su libro, él dice: paraos en los caminos y mirad. Pará y mirad. Y preguntar, hacernos una pregunta por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andaremos por ese buen camino y hallaremos ¿qué? Descanso. ¿Cuánta gente hoy vive sin descanso? Buscan la paz, pero no lo pueden encontrar. Bueno, te digo hoy, la única forma de encontrar la paz es viniendo con todas tus desobediencias, todos tus pecados, toda tu maldad delante del Señor, y hagamos como aquella mujer en la casa de Simón el leproso, a los pies de Cristo. Y ahí llorar y llorar, y Dios te va a ir limpiando. Todavía Dios está buscando hombres y mujeres conforme al corazón de Él. Y yo sé que lo hay. Así que, ¿qué le contestaron el pueblo de Israel a Jeremías cuando le puso paraos, no andaremos? O sea, había una rebeldía. ¿Cuántos rebeldes hay muchas veces en las congregaciones? Pero bueno, aquí no se trata de entrar en ese tema. Aquí se trata de la historia del rey Josías, como si también de todo el Antiguo Testamento, que ha sido escrito ¿para qué? Para nuestras enseñanzas de hoy. Josías vivió el fin de una época. Por eso en este relato que estoy compartiendo con la amada audiencia, lo que van a escuchar luego, es actual para nosotros hoy. Los días finales de Judá había llegado. Dios ya había anunciado, si usted lee la escritura, un juicio. Sin embargo, Dios, conforme a sus planes, sus propósitos para su pueblo terrenal, ya al final de ese tiempo, el Señor había levantado al rey Josías para ejecutar sus juicios. ¿Vio? Que no lo hizo mientras él estaba vivo, lo hizo luego. Y fue un rey que buscó la voluntad, a pesar de muchas veces sus tropiezos, él buscó de hacer la voluntad del Señor. Yo sé que usted y quien les habla tratamos de hacer la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude a mí y a usted. Hoy nosotros como hijos e hijas de Dios, como cristianos, estamos viviendo el fin de una época. Así como Josías estaba viviendo el fin de una época, porque luego iba a venir juicio. Si usted lee la escritura, sabe de qué juicio estoy hablando. También a este mundo le va a venir juicio, porque va a haber el final de una época. Y con esto no le quiero amedrentar ni que se ponga con temor o con... No, busque al Señor, arrepiéntase de sus pecados, confiese que usted es un hombre, una mujer que le ha faltado al rey, y Dios tiene unos brazos tan grandes que te está esperando para abrazarte. Mi Señor es tan lindo y tan hermoso, y que espera todo que vengan a Él. Pero bueno, queda en usted. Mi función solamente es transmitirle. Y Dios ya ha pronunciado un juicio sobre un cristianismo infiel. Escuche, yo no dije contra la gente que no es cristiano, dije contra un cristianismo infiel, que solo exteriormente
exteriormente, no por dentro, llevan el nombre de Cristo, pero por dentro muchos cristianos, hombres y mujeres, tienen un vacío espiritual. Así como el Señor suscitó un despertar en los días de Josías, así también hoy puede hacerlo en la vida de cada creyente. Solo hay que volver, como volvieron acá, a festejar la mejor Pascua después de 4 siglos. No se hacía desde los tiempos de Samuel. Pasaron 4 siglos. Mire cuántos reyes. Con esto no quiero decir que los reyes anteriores no festejaban la Pascua. Sí lo festejaban, pero no conforme como lo está haciendo Josías. ¿Qué quiero decir con ello? Quizá usted está festejando la Pascua con huevito, con conejo, pero no es la voluntad de Dios. Es más, le digo, en esa época ni chocolate había, para que usted se... Así que, ¿por qué el enemigo introduce? Y él sutilmente va introduciendo cositas, y el creyente, porque acá el mensaje es para los hijos de Dios, va introduciendo cosas que a Dios no le agrada. Y después pagamos las consecuencias. Dios no es un Dios que te va a aceptar. Haga lo que quiera. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Se lo vuelvo a decir. La Biblia, a través de Pablo, a carta a los Corintios, dice, todo me es lícito, pero no todo me... O sea, escudriñar. ¿Qué me favorece? ¿Qué no me favorece? ¿Qué me va a llevar a tener un encuentro con mi Señor? Vivir una intimidad con Él. O vivo esta vida loca. Cada uno elegimos. Por eso somos libres. Adán y Eva estaban en el huerto, eran libres. Solamente Dios le dijo, no tomen, no coman, no toquen el fruto, porque el día que lo hagan, morirá. Literalmente le estaba diciendo que iba a morir espiritualmente. Ellos siguieron viviendo. Es así que cuando Dios los llama, se esconden. Y Dios le dice, ¿por qué se esconden? Y pues estamos desnudos. Siempre el ser humano huye de Dios porque busca esconderse, porque en él habita literalmente tiniebla. Cuando la luz se acerca, huyen las tinieblas, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso el verdadero cristiano y cristiana vino a la luz, porque en Jesús habita la vida, habita la luz, habita el camino y la verdad. Que Dios te bendiga, varón, mujer. La historia de este rey Josías resalta el despertar que comenzó en su vida y tuvo consecuencia en el pueblo. Fíjese, esto es muy fácil. Si el pastor, el líder en una congregación está en comunión con Dios, va a repercutir en su pueblo. Si en tu casa hay un hombre de Dios o una mujer de Dios, va a repercutir en tu pareja, en tus hijos, ¿Por qué? Porque está buscando a Dios. El rey se inclinó ante la palabra. ¿Ante quién se está inclinando usted? ¿Ante los dioses falsos? ¿Yeso, madera, esfinge? ¿Ante el oro, el mármol, plata, madera? ¿Ante quién? Yo me inclino ante el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ante aquel que dijo al mar, calla, enmudece. Aquel que le dijo a la hija de Jairo, a ti te digo, joven, levántate. Yo me inclino ante aquel que le dijo a Lázaro, que tuvo 4 días en una tumba, Lázaro, ven a... Ese es mi Dios, un Dios vivo. Por eso a ti te digo, joven, mujer, hombre que estás escuchando, lo vas a escuchar después, no busquéis entre los muertos al que vive. Él ha resucitado y pronto volverá, pero no viene por cualquiera. Él viene por sus hijos. Él viene por aquellos que fueron lavados, purificados por la sangre del Cordero. A la semana que viene van a estar todo el mundo llorando porque Cristo murió. Pero es emoción. Emoción. A Dios no le sirve tu emoción. A Dios le sirve que usted venga, se incline ante la palabra de Dios, se incline ante el Creador y diga, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso a partir de hoy quiero volver a tu casa, volver a las escrituras, volver a la alabanza, volver al ayuno, volver al cántico, volver a estar con mis hermanos. Y este rey no solo buscó en ella la dirección de Dios, sino que también lo aplicó primero a él y luego a su pueblo Judá, las tribus del sur. La pregunta para
estos días o para este momento es, en este tiempo que estamos viviendo, donde constantemente la maldad del hombre ya ha llegado a la presencia de Dios y pronto vienen juicios. Pero antes de los juicios, la iglesia del Señor se va a las bodas del Cordero. Hay muchos que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Bueno, para mí va a pasar usted, yo no voy a pasar. Porque hay promesas. Leamos las Escrituras, pidámosle revelación a Dios. Yo me voy a gozar con los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles, los 24 ancianos y papá. Aquellos que son fríos, como esta agua, y se quedarán acá a verle la cara del anticristo. Mientras el anticristo está buscando la forma de ponerle el chip 666, el Espíritu Santo está preparando las bodas del Cordero. Mire la diferencia. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar su vida pagana? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar su vida idolátrica? Acá tenemos un Dios vivo. Con Dios no se juega. Él es amor, estoy de acuerdo. Es un Dios justo, estoy de acuerdo. Pero Él no va a permitir el pecado. Mire que allá arriba no entran ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los brujos. Así que si estás practicando algo de eso, empezá a dejarlo, porque si no, vas a pasar la eternidad sin tu Creador. Y Él no te creó para que pases a la eternidad sin Él. Todo lo contrario, nos creó para pasar con Él. Está en usted, usted es libre. Por eso Dios no hizo libre. Dios es un caballero. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta al Señor después. ¿Para qué? Uno para recibir coronas, otro para recibir seguramente herencia. Pero cada uno de los que estamos en Cristo vamos a recibir cosas lindas. Ahora, aquel que no está en Cristo, no creo que reciba cosas lindas. Acá no existe el purgatorio, como muchos andan diciendo por ahí, no. Tenés que salvarte mientras estés vivo o viva. Tenés que confesar tus pecados mientras estás vivo o viva. Después de muerto, por más vela, rosario, misa que haya, que te oren, el muerto está muerto. Punto, ya está. Y acá hay algo lindo a través de este hombre llamado Josías, este rey. Él comenzó muy bien, viviendo en obediencia, como cada cristiano. ¿Vio? Cuando llega a la iglesia, lloran, les cae la baba, todo lindo, lindo. Pero después viene el problemón. Este rey empezó bien en obediencia, pero ¿cómo termina el rey? En desobediencia. Tengamos cuidado, ay de mí, si no predicar el evangelio. Que Dios me ayude en esta hora y te ayude a ti. Y después muchos siguen su propia voluntad. Y aquí es donde viene la prueba para este rey. Él se había mostrado muy fuerte, pero el libro de Corintios me dice algo importante y te lo transmito. Dice así, lenguaje actual de la Biblia. Por eso que nadie se sienta seguro de que va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Se lo vuelvo a decir. Cada persona a veces se siente muy seguro que no va a pecar. No va a pecar, no voy a pecar. Pero a veces caemos. Que Dios nos ayude en esta hora. Y en sus comienzos el rey Josías era dependiente y obediente del Señor. Usted como cristiano, cristiana, sea dependiente y obediente del Espíritu Santo. Es como algunos de nosotros cuando llegamos al camino del Señor en nuestros primeros pasos cristianos. Es todo agradecimiento, gozo, testimonio. Hablamos con el Señor, le predicamos hasta el árbol, le hablamos a los animales, todo le hablamos. Todo el que se nos cruza en nuestro camino le hablamos del Señor. Y Él no está mal, está muy bien. ¿Y después qué va a pasar? Después que empezamos a crecer, empezamos a avanzar, ya no dependemos del Señor. Ya nos mandamos solos, sin la ayuda de Él. Ya no buscamos la dirección del Señor. No hablamos con el Espíritu Santo. Y así ocurrió con este rey llamado Josías. En los años siguientes,
Él creyó poder obrar, andar, crecer, sin tener en cuenta la ayuda y el consejo de parte del Señor. Y conoció un triste final, como muchos hoy de los cristianos y cristianas. Hoy ya quizás no tienen en cuenta en el Espíritu Santo, ya no tienen en cuenta en su diario vivir. Cuidado, y le voy a dar algo lindo. Hace más de 2025 años vino un rey de la descendencia de Judá. Su nombre, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el pan de vida, la luz del mundo, el cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Señor de gloria, es el Señor de señores. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Su ascendencia viene de la davídica, de Judá. Vino como un niño. Él nació en Belén, en un pesebre, siendo su gloria de oro, de perlas, diamante. Él vino a nacer en un pesebre entre los animales. Fue anunciado por ángeles, por magos del oriente. Estos vinieron desde lejos y le ofrecieron oro, incienso, mirra. Se enteró Herodes, que estaba de gobernante en ese tiempo. Se enteraron los fariseos, escribas, herodianos. Se enteraron del nacimiento de Jesús. El rey de Herodes se enojó y toda Jerusalén con él. Herodes lo quiso matar, pero no lo logró, porque un ángel le habló a José: vete a Egipto y cuando te vuelva a decir vas a volver. Tuvo un tiempo en Egipto, lo va a encontrar en las Escrituras, y cuando muere Herodes, él vuelve. Y al cumplir los 30 años que estuvo con José, su padrastro, y su madre en la parte humana, María, vino a Nazaret, tenía 30 años, estuvo en Nazaret, su pueblo, y en un día sábado, en una sinagoga, se le da el libro del profeta Isaías, y dice, abrió el papiro delante de los líderes que estaban judíos, el pueblo, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados, a pregonar libertad a los que están endemoniados, a los cautivos, devolverle la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Jesús mismo es el verbo hecho carne, es la palabra misma, es la palabra hecha carne. A lo largo de su historia que pasó aquí por esta tierra, 33 años, durante su ministerio público, Jesús citó siempre, pero siempre, las Escrituras. No como se acostumbraba en esos tiempos últimos que nos toca vivir, que prácticamente en las congregaciones ya ni mencionan la palabra de Dios. Todos están por la experiencia, lo que vivieron. No, Señor. Se trata de que la palabra de Dios es la autoridad máxima en una congregación. Bendito sea. Y encontrándose el Señor en una de las fiestas, dijo así: escudriñad, buscad, leed la palabra de Dios, porque a vosotros en ella vas a encontrar el camino, la verdad, la vida eterna, el perdón, la restauración. Y ellas son lo que dan testimonio de este Dios que te estoy presentando hoy. Lástima que la hora está llegando, está tan lindo este culto. Y en otras palabras, si usted estudia la Biblia con mucho cuidado, yo conozco gente que me han dicho, conozco desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, el diablo también la conoce, pero hay una diferencia, no la obedece. Si usted obedece la palabra de Dios, va a tener bendición. Josías obedeció y restauró la casa de Dios. Josías volvió a hacer una Pascua que por 4 siglos no se hacía en Judá. ¿Cuánto hace que usted no festeja una verdadera Pascua? El enemigo te está robando bendición con esto de los huevos, de los conejos, de esa torta de Pascua. Cuántas cosas que no es del agrado de Dios.
O sos de Cristo o sos del otro. No hay otra. Yo sé que a muchos no les va a gustar el mensaje, pero a papá le gusta. Mientras a papá le guste, a mí me gusta. Y este Señor llamado Jesús viene para darte vida y vida en abundancia. A ver, ¿quién te va a dar? El conejo no te va a dar vida eterna. El huevo tampoco. La torta de esa rosca de Pascua tampoco. Tu religión tampoco. Tu familia tampoco. La sociedad tampoco. ¿Quién te va a dar la vida eterna? El que se va a festejar y van a recordar mucho que murió en la cruz, pero no está en esa cruz. Él descendió. 3 días fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Le buscaron la tumba y no lo encontraron. Estuvo 40 días en la tierra, se mostró que él era real y después ascendió a los cielos. Ese que ascendió a los cielos es mi Señor, de quien te estoy hablando. Y muy pronto, así como le dijo los ángeles a los Galileo, Galileo, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que estás viendo, que se está elevando, volverá. Y esa es mi promesa para usted, para mí y para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Aquí no se trata de hacer una oración, creo en el Señor Jesucristo, no. Se trata de que nuestro corazón cambie 180 grados. Lo que estabas haciendo antes, mal, déjalo, no lo haga más. Empezá una nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando usted lee la palabra de Dios, medítela, conózcala. Y ahí usted va a entender a Jesús, va a entender la naturaleza de mi Señor, va a entender el carácter de Jesús, va a entender y comprender el amor. Todo está en la palabra de Dios. En cuanto al Salvador del mundo, él mismo sabía toda la palabra, porque él la dio a Moisés. Toda la escritura hablan de él. Y él no temía decir ni ocultar nada a sus opositores de su tiempo. Él decía que de mí, así le decía a los herodianos, fariseos, saduceos, maestros, le decía, de mí escribió Moisés. Y en cuanto a la obra de Jesús, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Jesús vino a ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás estoy transmitiendo el mensaje para un perdido o una perdida. Bueno, dale gloria a Dios que hoy el mensaje llegó a ti, porque Él vino a buscar a los perdidos, a los pecadores, a los enfermos. Ese es mi Señor. La sociedad no te va a salvar, tu religión no te va a salvar, tu familia no te va a salvar, tu iglesia no te va a salvar. Aquí el único que salva es el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Josías hizo lo recto a los ojos del Señor. Era consciente que Dios veía lo que hacía Josías, todos sus hechos, sus gestos. Y el rey se esforzó en agradar a Dios. ¿Usted se está esforzando en agradarle al Señor? ¿Cómo está tu vida hoy delante de aquel que un día te extendió la mano y te sacó del hoyo de la desesperación? Amigo oyente, hermanos, ¿usted está dispuesto a hacer la voluntad del Señor hoy, a partir de hoy en tu vida? Y vamos a ir terminando. Digo vamos, pues no estoy solo. Está el Señor a mi lado. Está su Espíritu. Señor, aprovecho este minuto que me resta en orar por aquellos que realmente buscan de ti. Quizá erróneamente te están buscando, pero tú eres el guía, Señor. Tú eres el Espíritu Santo que vas a llevar a cada hombre, cada mujer a tus brazos. Espíritu Santo, ayuda a encontrarse con el dador de la vida. Yo te doy gracias, Padre, y que en esta hora, si hay un enfermo, que tú pongas tu bálsamo sobre ellos. Si hay una persona que realmente quiere tener un encuentro contigo, que tú le des esa oportunidad. Perdónalo, Señor. Ayúdalo a llegar hasta ti. Señor, yo te alabo y te bendigo en esta hora.
y te doy toda la gloria y toda la alabanza a ti. Pueblo, amigos, siervos, hasta la próxima, porque ya el próximo programa ya estamos seguramente ahí en el tema de la Pascua. Que Dios lo bendiga y gracias por su atención. Comparta el video, comparta el mensaje. Quizá a usted no le sirve, pero siempre hay alguien que le sirve. Hasta pronto. Bendiciones.